Hoy te traigo un smartwatch que va a dar mucho de qué hablar. El Amazfit Active 2, un reloj que no solo tiene un precio de escándalo, sino que además viene cargado de funciones que normalmente solo vemos en la gama alta. Así que quédate porque te lo voy a contar todo, lo bueno, pero lo malo también. Empezamos por el diseño, donde este Active 2 cuenta con una caja de 44 milímetros y un grosor de 10 milímetros, nada que ver con otros modelos de la marca como el T-Rex Trex, del que muy pronto os voy a dejar un vídeo en el canal. Aunque no me gusta mucho este doble grosor en la parte de los sensores, que al final lo acaba haciendo como más grueso, ¿no te parece? Eso sí, nos mantenemos también en un peso súper ligero con apenas 30 gramos, que lo hace comodísimo para llevarlo todo el día, durante entrenamientos intensos y de lo que vamos a hablar más adelante. Apenas lo notas. La pantalla es otro de los puntos fuertes, una AMOLED de 1,32 pulgadas con una resolución de 466 x 466 píxeles y un brillo máximo de, ojo, 2000 nits. ¿Qué significa? Pues que se ve de lujo incluso bajo el sol más potente o con los focos de tu gimnasio, y que se mejora más aún en la versión premium, donde tenemos el cristal de zafiro, prácticamente indestructible. Os cuento más en el apartado de los precios. En cuanto a los materiales, pese a su ligereza, buenas sensaciones, sin llegar a notar una calidad de gama más alta. Mezcla un bisel de acero inoxidable con un cuerpo de polímero, con dos botones en la parte derecha y las correas, pues las habituales, de 20 milímetros e intercambiables. En este modelo te viene con esta correa de color negro de silicona, bastante habitual, aunque en la descripción del vídeo te voy a dejar varias alternativas baratas y más chulas. Si hablamos de funciones, este Amazfit Active 2 va sobradísimo. Por mencionar algunas de las más importantes, tenemos más de 160 modos de deporte diferentes. Sin duda es uno de los modelos que más deportes detecta, incluyendo, sí, el pádel, que está muy de moda, y el Hyrox, una especie de CrossFit. GPS de doble banda, sensores de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre y hasta un sensor para medir la temperatura de la muñeca. Pero espera, porque hay más. Viene con micrófono y altavoz para contestar llamadas directamente desde el reloj. Aunque la calidad del audio es correcta, tanto en la escucha como el micrófono, aunque en entornos más ruidosos puede quedarse un poco corto y quizás no te sirva. También tenemos un asistente de inteligencia artificial llamado C-Flow que nos permite gestionar comandos de voz, como ajustar el brillo, le puedes hacer preguntas del tiempo o configurar alarmas. Todo sin tener que tocar el reloj ni el móvil, aunque realmente no lo he utilizado mucho. Y es que me parece un pelín lento. No es tan avanzado como puede ser Alexa o Google Assistant, pero cumple bien para estas funciones más básicas. Y como no, uno de los puntos clave, o quizás el más importante en cualquier dispositivo wearable, es el de la batería. Este Active 2 monta una batería de 270 mAh, ofreciendo entre 6 y 10 días de autonomía según lo utilices, incluyendo notificaciones, monitorización de salud y algunos entrenamientos semanales, aunque va a variar mucho dependiendo del uso que tú le des y, ojo, de las veces que toques la pantalla. De media diría que una semana de batería, ¿ok? Pero si por ejemplo eres de los que exprime mucho el GPS, haces rutas muy largas en el campo o en la montaña, vas a llegar hasta unas 21 horas seguidas con el GPS activo, que no está nada mal. La carga se realiza mediante esta base chiquitita magnética con puerto USB tipo C, que por cierto en la caja únicamente te viene el reloj y esta base y las instrucciones. No te viene un cable USB-C, con el que va a tardar unas 2 horas en cargar la batería al 100%. Quizás un pelín lento comparado con otros modelos del sector y creo que podría mejorar. Por cierto, si buscas ofertas en este tipo de smartwatch, cámaras o gadgets, tienes que unirte a mi canal de Telegram y de WhatsApp, donde comparto descuentos y chollos a diario. Los enlaces en la descripción. Y es que este modelo está muy pensado para el deporte, cuenta con el pádel que ya hemos visto, pero es que no solo te detecta los golpes que le des a la pelota, sino que los clasifica entre derecha y revés. Curioso que llegue a detectar un nivel de detalle así. Además, te incluye modos específicos para entrenamiento de fuerza, con detección automática de repeticiones, ojo, y peso, aunque únicamente en los ejercicios más comunes. Otro punto interesante, permite vincularse con sensores externos como potenciómetros para ciclismo o cintas de frecuencia cardíaca, lo que amplía muchísimo las opciones para los más profesionales.
Y si hablamos de la salud y de la precisión, es donde este smartwatch incorpora el nuevo sensor BioTracker 6.0 que permite medir la frecuencia cardíaca de forma continua, así como el nivel de oxígeno en sangre y el nivel de estrés. Esto es cada vez más habitual en todos los modelos, pero quizás no tanto un sensor de temperatura de la piel. Además, tenemos análisis avanzados del sueño, como esas siestecitas a mediodía, o problemas en el sueño nocturno que puedan ser preocupantes, aunque creo que para este tipo de mediciones es mucho mejor un anillo inteligente, como puede ser el Helio Ring, del que muy pronto os voy a traer el vídeo en el canal. Otra función interesante es la posibilidad de medir varias métricas de salud con tan solo un toque, obteniendo datos de oxígeno en sangre, estrés y frecuencia cardíaca en tan solo 45 segundos. Además, la evaluación del sueño funciona bastante bien, detectando de forma precisa fases de sueño profundo y ligero, aunque de nuevo creo que lo hace mejor el anillo. Si hablamos de GPS, es compatible con 5 sistemas de posicionamiento por satélite, te ofrece una precisión buena, incluso en zonas urbanas, con edificios de 5 a 6 alturas. Quizás en zonas con rascacielos sea más complicado. Aunque para mí, sin duda de este reloj, lo mejor son los mapas offline. ¿Qué es esto? Pues en este modelo cuentas con la posibilidad de descargar regiones específicas de mapas desde la aplicación de CEP. Ahora la vemos, que aunque no son extremadamente detallados, cumplen perfectamente para orientarte a la hora de hacer rutas o descubrir nuevas ciudades. Lo mejor sin duda, sobre todo porque no hay que pagar una suscripción. Y es que a nivel general el rendimiento del dispositivo es muy fluido. Este nuevo procesador junto con la nueva versión del sistema operativo CEP OS 4.5 permiten transiciones rápidas entre los menús, no he encontrado ninguna ralentización como sucedía en otros modelos viejos que tengo analizado desde hace años en el canal, os los dejo aquí arriba. La interfaz es muy sencilla, intuitiva, muy básica, permitiendo personalizar tarjetas de acceso rápido para consultar métricas de salud, el tiempo o ir directamente a los entrenamientos de forma directa, así como el modo de Always On Display para los que les gusta ver siempre la hora. ¿Cómo no? Podemos recibir notificaciones, pudiendo incluso responderlas, ya sea con textos predefinidos, con dictado por voz o incluso con un pequeño teclado en pantalla, aunque ojo porque es algo incómodo dependiendo del tamaño. Pero ten en cuenta que las posibilidades de respuesta no son iguales en iPhone que en Android, están más limitadas. Y para responder a esto voy a sacar un vídeo complementario en el canal, así que suscríbete ahora mismo. Y por supuesto la aplicación de CEP, desde donde gestionamos todo, desde la activación del smartwatch, pasando por actualizaciones, descargas de mapas offline que te he comentado, así como consultar las gráficas detalladas y análisis histórico de cada métrica como el sueño o sobre todo de cada entrenamiento. La sincronización es muy rápida y estable tanto en Android como en iOS, no he tenido ningún problema, aunque quizás la interfaz no me parece la más limpia de las que he probado, pero vas a poder ajustar absolutamente de todo. Entrenamientos personalizados, hasta alertas de salud, pasando por los análisis detallados del sueño, con esas fases profundas y ligeras, así como una puntuación diaria para saber cómo has descansado y cómo no. Cambiar y descargarte nuevas esferas a tu reloj, de las que tienes más de 400 gratuitas. Pero como todo no puede ser positivo, hay aspectos que creo que pueden mejorarse. En primer lugar, la falta de almacenamiento interno para música es quizás para mí uno de los principales fallos. Sí, puede que para mucha gente no lo sea, pero poder escuchar música en mis auriculares sin necesidad de llevar nada más que el reloj y mis cascos Bluetooth es fundamental para mí. Y aquí, pues no podemos. También he hecho en falta algo de carga más rápida, y es que esas 2 horas para una carga completa puede resultar algo lento en comparación con otros relojes del mercado. Y también me faltan los pagos por NFC, que únicamente está disponible en la versión Premium, aunque para España necesitas una plataforma intermedia llamada Curve, pero que me gusta y echo en falta en esta versión, aunque ahora te cuento más en los precios. Y por último, en el diseño, ese doble grosor de la parte inferior central me parece que afea algo el diseño global y cómo queda en tu muñeca. Pero vamos a hablar de presupuesto,
¿Cuánto cuesta? Pues tenemos que esta pedazo de versión, con todas las funciones, GPS, sensores, mapas offline, lo puedes encontrar en los enlaces que te dejo en la descripción del vídeo, justo debajo, por menos de 100 euros. 99 euros para ser más exactos. Pero si quieres los pagos NFC, el cristal de zafiro, una correa extra más elegante, puedes invertir otros 30 euros en la versión Pro. ¿Qué te parece? Para mí, la versión básica, por 99 euros, me parece que puede y debe ser un éxito de ventas para el gran público, que busque un smartwatch potente en funciones y deportes especialmente, y que sea cómodo y ligerito para llevar todo el día. Si no necesitas la música y te parecen bien esos 7-9 días de autonomía, ve a por él ahora mismo. Y aquí os dejo con 2 vídeos muy top sobre smartwatch y nos vemos en el siguiente.